buenas tardes a todos, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, nuevamente la tarde en este nuevo horario, a partir de las 12 del mediodía hasta la 1:30 vamos a estar haciendo MMD. En un ratito vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en Rosario con los anuncios del presidente, cómo ha sido la respuesta ahí en el lugar, y vamos a estar analizando de cuál es el problema de fondo en este momento del narcotráfico, la justicia y la política en Rosario. En un ratito vamos a hablar con la doctora Natalia Bolosín. Gracias, Natalia, que se suma al panel, y es un gusto poder estar hablando con ella de otra y otros temas. También vamos a hablar del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y la marcha que está prevista para el día de hoy. Con Javier Calvo vamos a hablar también de qué está pasando en la interna feroz del oficialismo y el factor Milei, cómo juega el factor Milei. Está también Facundo Nejansky, en un ratito vamos a estar hablando con él qué están diciendo las últimas encuestas y qué está pasando dentro del gobierno con el tema de la candidatura de Alberto Fernández. Pero quiero empezar justamente enganchando lo que es una situación verdaderamente en escalada de la interna del oficialismo, en un escenario económico muy complejo y en el cual obviamente no ayuda para nada que de nuevo haya ya una batalla final entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense lo que dijo ayer Cristina en un acto donde no estaba prevista su participación en homenaje a la Asamblea de Plaza de Mayo en el Senado, y apareció Cristina y dijo: en off se dicen barbaridades que después se niegan. ¿Y a qué se refería Cristina? Ahora van a ver, era en otro contexto, estaba hablando de una nota de un economista de la oposición, pero esta frase que implicó aplausos de la audiencia, que era audiencia fundamentalmente de kirchnerismo duro o cristinismo, es una respuesta inequívoca a el off, o en realidad el chat que publica el periodista Roberto Navarro del Destape, un medio muy alineado con el oficialismo, el fin de semana, en el cual hay textuales de Alberto Fernández y, entre otras cosas, Alberto Fernández dice que él tiene que mantener su candidatura a presidente y que quiere una interna contra un candidato de Cristina, y si le gana a ese candidato de Cristina, termina con 20 años de kirchnerismo y tal vez puede ganar además la elección. Pero lo primero es que termina con 20 años de kirchnerismo. Esto ha generado verdaderamente un revuelo político enorme dentro del oficialismo, y lo que quiero resaltar es un poco la irresponsabilidad, que ustedes dirán, pero estás contando algo obvio, porque esta irresponsabilidad ya la hemos visto en los últimos 3 años en la gestión de doble comando del gobierno, ¿no? Donde están peleándose en la cabina del piloto los dos principales pilotos, justamente, o conductores de la nave. Pero además, ¿qué puede significar en los próximos meses desde el punto de vista económico? Fíjate lo que decía Cristina ayer en el Senado. Cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones, y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas, no fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee 2 o 3 veces, lo piensa, lo mira y después decide publicarlo. Por ahí hay dos cosas. Cristina está hablando de una nota del expresidente del Banco Central en la época de Macri, Federico Stissoner, que publica en el diario Perfil,
Una nota que la verdad que es impactante, sobre todo porque Federico Sturzenegger es alguien que uno puede decir cualquier cosa, estar de acuerdo o no, pero es alguien muy inteligente y no demuestra demasiada inteligencia escribiendo lo que escribió, ¿no? Sobre todo, además, alguien que tiene una ideología más liberal, de respeto a la propiedad privada, a los derechos, a las libertades. Y, como ahí decía Cristina, cuenta un diálogo que tuvo en 2015 con Roberto Dromi, el ex ministro de Obras Públicas de Menem y además el mentor de todo el organigrama jurídico de las privatizaciones, en el cual le dice Dromi que lo primero que habría que hacer es avanzar sobre los medios de comunicación del kirchnerismo, expropiar C5N. Algo que obviamente en ninguna democracia es admisible, digamos. Puede haber a través de la justicia distintos procesos judiciales, pero no es admisible que un gobierno expropie, no es admisible, digamos, que si continúa el kirchnerismo pueda expropiar un medio de la oposición, y de hecho no lo ha hecho. Son cuestiones más de un Estado totalitario, ¿no? Más al estilo Putin o más al estilo Cuba o Nicaragua, pero no de países con democracias robustas. Y Sturzenegger, creo yo, que termina concluyendo en la nota de que él cree que efectivamente hay que avanzar y demoler a la oposición y terminar con la grieta por demolición para poder imponer lo que él cree que son ideas económicas, que son discutibles, digamos que además está bueno que todos tengan ideas económicas distintas, pero el tema es cómo se avanza con eso dentro de una democracia y creo que termina muy mal, digamos, planteando una cuestión más totalitaria, ¿no? Que además es impracticable en una democracia como la Argentina, pero desde el punto de vista ético y moral es totalmente contradictorio con una ideología, sobre todo una ideología liberal. Pero bueno, de eso estaba hablando Cristina, y en ese contexto, fíjense que los aplausos surgen cuando habla del off, porque en el off se puede decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, y después se desmiente, y ahí todos interpretaron que estaba hablando de el supuesto off que hizo Alberto Fernández en el medio El Destape, diciendo que él va a terminar con 20 años de kirchnerismo, ¿no? Son dos cosas distintas, Javier, por eso. Una cosa es la de Sturzenegger, otra cosa es lo que tomaron hoy todos los medios, que es, bueno, Cristina devolviéndole en un mensaje inequívoco a Alberto Fernández de que tomó nota de que Alberto Fernández está diciendo en off a algunos medios y también al establishment económico. Yo conté que hace como 3 o 4 meses que Alberto Fernández viene diciendo: yo soy la garantía para terminar con el kirchnerismo, porque si yo soy candidato, si gano una interna termino con el kirchnerismo, y si pierdo la elección termino con el kirchnerismo lo mismo, porque lo dejo afuera del poder. Pero además con un tema muy delicado entre la guerra entre el presidente y la vicepresidenta, que es la guerra por los off. Esto ya se ha cobrado varias víctimas a lo largo de estos 3 años. Recordemos, el primer vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, salió eyectado del gobierno por la presión del kirchnerismo, por el tema de los off the record. El ministro Matías Culfas salió eyectado del gobierno después también de un off con periodistas, con un comunicado en off. Y el último suceso de los off no es solo el de Alberto, sino recientemente el de Guado de Pedro, que también a través de ese vehículo comunicó su insatisfacción por no haber sido invitado a un acto con Lula. Con lo cual, Cristina mete el dedo en la llaga en el medio de un nuevo incendio entre el presidente y la vice, que está llegando otra vez a una ruptura total, como vos decías, Maxi, en el comienzo, de los dos conductores del Frente de Todos, justo cuando estamos en las postrimerías del arranque de la carrera electoral y donde obviamente esta guerra va a impactar en lo económico y en lo electoral. Yo lo que quería hacer como eje en esto es que empieza de nuevo la escalada Alberto Fernández-Cristina, y obviamente en este caso es el presidente el que pone el eje de la escalada, ratificando su candidatura y las PASO y desafiando públicamente a enfrentar a cualquier candidato de Cristina y el kirchnerismo.
El presidente, que además en ese off como comentarista dice, bueno, ojalá Sergio la rompa, el ministro de Economía Sergio Massa, pero la tiene difícil, es decir, como un comentarista de que la inflación se está acelerando, no se está desacelerando, y eso lo deja muy mal parado y fuera de jugada al ministro de Economía. Cuando yo creo que la preocupación principal del presidente sería conducir un gobierno y administrar hasta el 10 de diciembre y tratar de que efectivamente haya el menor daño posible para la economía, para la gente, para todos. Me parece que tanto Alberto Fernández y también en buena medida Cristina están convencidos de que Sergio Massa ha logrado alejar el escenario de crisis y que está todo el día tomando medidas para que ese escenario de crisis no ocurra y que eso ha posibilitado, si bien no se ha bajado la inflación, sino que se ha acelerado la inflación, de que este año la economía pueda ser peor que el año pasado, con menos crecimiento y tal vez más inflación, pero no espiralización, no crisis, que era el miedo ordenador que había en el oficialismo para tratar de bajar los decibeles, encolumnarse detrás del ministro de Economía y de alguna manera no hacer un ruido político mayor que complique todas las cosas. En ese contexto, fíjense cómo también ayer en el Senado la corean Cristina presidenta. Y en ese coro de 30 segundos, la vicepresidenta sonríe y es esta situación tan extraña, ¿no? Donde por un lado está la denuncia de la proscripción, y por otro lado está el intento de la militancia y la dirigencia kirchnerista de convencerla a Cristina de que sea candidata. Una cosa media paradojal. Está proscripta, pero quieren que sea candidata. Si estuviera proscripta no podría ser candidata. Fíjense ayer lo que sucedió en el Senado. Bueno, ahí están todos, Cristina presidente. Bueno. No los cayó, no cayó a la gente, no levantó la manito diciéndoles, no, chicos, no. Hasta Estela Carlotto estaba cantando al lado de ella, Cristina presidenta. Bueno, el tema es así. La situación económica es difícil. Si la interna es fuerte, obviamente todo se complica desde el punto de vista económico. Y si además en esa interna Cristina termina siendo candidata, bueno, digamos que van a ser meses turbulentos desde el punto de vista económico, más allá de que tenga alguna chance de ganar o no. Sobre todo si no está claro cuál es tu camino. Si tu camino es seguir con el tema Fondo Monetario y la actual hoja de ruta, o si Cristina sale ya con una agenda económica propia en medio de la campaña electoral. Hasta ahora Cristina hace todos los gestos, pero está callada en el tema económico y acompaña la gestión del ministro de Economía. ¿Qué ha hecho esta semana el ministro de Economía? Y es lo que vamos a contar en un ratito, para tratar de alejar el escenario de crisis. Y esto es, como les decía, se aleja del escenario de crisis, se desata más fuertemente la interna del oficialismo y también la oposición bombardeando y cruzando. Bueno, en primer lugar, el canje de la deuda en pesos, que contamos acá con los bancos para 2024 y 2025, de alguna manera trata de quitar la espada de Damocles de muchos pesos que puedan correr al dólar en medio de la campaña electoral, a la brecha cambiaria, y eso espiralizar dólar y precios. En segundo lugar, Massa anuncia ayer, está desesperado buscando recomponer reservas del Banco Central, anuncia uno de los créditos con organismos internacionales que venía buscando hace rato, 870 millones de dólares con la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y en tercer lugar, y esta es un anticipo, mañana se va a anunciar el cambio de metas y de desembolsos con el FMI. Y atención con este tema, porque es un tema clave. Es decir, son tres medidas que van en el sentido de tratar de
o juntar dólares o encarrilar el acuerdo con el fondo o patear los vencimientos de pesos para que no corran al dólar, son todas medidas que apuntan a tratar de alejar un escenario de crisis y de espiralización en medio de la campaña electoral. Ahora, si bien esas medidas pueden tener efectivamente ese resultado en el corto plazo, en los próximos meses, lo que no cambia es lo que está sucediendo en la economía, que es que la inflación está a un ritmo crucero del 6% mensual, 100% anual, y que la economía se está enfriando. Y que hay un faltante de dólares muy importante que va a producir un enfriamiento mayor, sobre todo en sectores productivos que no tienen insumos para la producción. ¿Cuál va a ser el anuncio de mañana con el Fondo Monetario, que finalmente se vino postergando y que mañana finalmente se va a anunciar? Bueno, se van a redefinir las metas de acumulación de reservas que tenía prevista para este año el FMI, porque la Argentina ahora en marzo tiene el Banco Central 3.500 millones de dólares de reservas netas reales, menos de un mes de importaciones, y para este mismo mes, a fin de mes, tendría que tener casi 8.000 millones, es decir, está menos de la mitad de la meta, y eso se va a redefinir, pero también se va a redefinir el esquema de desembolsos que tenía el Fondo Monetario con la Argentina para este año, y ese es el tema más importante. Nosotros contamos, el año pasado el Fondo Monetario le giró a la Argentina 5.000 millones de dólares más de lo que hubo que pagarle, y eso permitió recomponer las reservas. Es el primer gráfico, desembolsos y pagos al FMI. El año pasado el FMI desembolsó 23.500 millones de dólares y hubo que pagarle, uno hace la suma entre capital e intereses, alrededor de 18.500 millones de dólares. La diferencia fueron 5.000 millones de dólares que quedaron a favor en las reservas del Banco Central, y eso permitió recomponer las reservas del Banco Central junto con el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Este año venía una situación muy compleja, que es que había que pagarle al FMI 4.000 millones de dólares la placa siguiente de lo que el FMI desembolsaba. Este año el FMI preveía desembolsar 16.600 millones de dólares para pagar los vencimientos con el fondo, pero había que pagarle más de 20.800, con lo cual había que pagarle neto este año más de 4.000 millones de dólares al FMI, en una economía que no tiene dólares para autorizar importaciones esenciales en el corto plazo, y un Banco Central que está en rojo total con las reservas. Vamos a ver, pero me dicen que el punto clave mañana es no solamente que el fondo va a anunciar que se aprobaron las metas del año pasado, cosa que ya estaba descontado el cuarto trimestre del 2022, las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas. No solamente que se cambian las metas de acumulación de reservas para este año, básicamente por el impacto de la sequía. La sequía va a tener este año un mínimo de pérdida de dólares para la Argentina de más de 10.000 millones de dólares y un máximo, es la última estimación de CREA, de 20.000 millones de dólares, y eso implica que haya que reformular las metas con el fondo, sino que también se cambia el esquema de desembolsos para que la Argentina no le tenga que pagar 4.000 millones de dólares neto este año al FMI. Que 4.000 millones de dólares, para hacer una idea, es casi un mes de importaciones, es fundamental para tener mínimamente dólares disponibles para sostener algo de nivel de actividad. Además, el fondo va a dar el visto bueno a algunos temas que son muy sensibles, por ejemplo, la última moratoria previsional que anunció el gobierno, con la excusa de que el gobierno se compromete que por esa moratoria no se gaste más de 0,12% del PBI, que es poco más de 150.000, 180.000 millones de pesos. Y el gobierno ratifica la meta fiscal del 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año. Vamos a ver, porque es una señal fuerte de que ni el gobierno ni el fondo quieren descarrilar el acuerdo, y básicamente que el fondo le mete algo de flexibilidad a los dólares que este año le tenía que pagar la Argentina al FMI, que obviamente lo dejaban todavía en una situación mucho más complicada al Banco Central. Ahora, todas estas son medidas, insisto, que
no cambian el escenario de fondo, el de una economía con una inflación muy alta y con un inexorable estancamiento o incluso en algunos meses recesión, caída del nivel de actividad y caída del empleo. Y ese es el gran drama que tiene hoy el gobierno, digamos, entrar en ese escenario de estanflación que va a potenciar todas las tensiones. Lo insólito es que parte de la dirigencia del gobierno y también de la oposición crean que porque se toman medidas para alejar el escenario de crisis, es decir, no va a explotar todo, no se va a espiralizar todo, no se va a disparar la brecha y detrás de eso vamos a ir este año a una hiper, si se sigue este rumbo, bueno, se pueda jugar al límite y que cada uno haga su juego político dañando mínimamente las expectativas económicas. El último punto es lo único que exige el FMI, que son temas complejos desde el punto de vista de la economía real y lo venimos diciendo. El Fondo Monetario va a decir mantengan el ajuste fiscal, más allá de la autorización esta de la moratoria, no usen dólares para frenar el dólar libre, es decir, que tienen que tratar de que el dólar libre no se le dispare, dando señales de que van a cumplir con el acuerdo con el fondo, no vendiendo dólares en la brecha. Aceleren las mini devaluaciones, con lo cual no hay forma de que la inflación pueda desacelerarse si todo corre al ritmo del 5 o 6% mensual. Y si es necesario, el mes que viene suban todavía más la tasa de interés. ¿Para qué? Para que los argentinos mantengan los pesos en los bancos o en los títulos en pesos y con esos pesos no vayan a correr ni al dólar ni a comprar bienes. Es decir, es una economía que necesita enfriarse para mantener la estabilidad este año. Y ese escenario es de por sí ya muy complejo. Por eso digo, es notoria y de alguna manera muy llamativa la irresponsabilidad, tanto del presidente como en la interna del Frente de Todos, donde están pensando básicamente en cómo hacen para posicionarse en esta elección. Javier, vos contabas que había 3 cosas que Alberto Fernández no le cumple y no le va a cumplir a Cristina, y eso es lo que termina de detonar la pelea interna. Sí, en las últimas semanas, solamente en el verano, digamos, Alberto Fernández se le pidió desde el kirchnerismo, más específicamente desde Cristina, por ejemplo, aumento de suma fija por decretos. ¿Viste? No esperar a las paritarias. El presidente dijo no. Cambios en el Consejo de Magistratura vía DNU. El presidente dijo no. Y ahora lo que les viene pidiendo, tras fracasar con el pedido de suspensión de las PASO, es que Alberto Fernández declare claramente que no va a ir por la reelección. Ya estamos viendo que el presidente no solamente no se baja de la reelección, sino que plantea ir por la reelección y si por algún motivo, el otro día dijo, no es que quiero ganar yo, quiero que gane el Frente de Todos, pero también le dijo en este off muy particular a Roberto Navarro que va a ser él o alguien del espacio, vaya a saber de qué espacio está hablando, porque el albertismo ya sabemos que está, ¿no?, en frágil caída, para competirle a un candidato kirchnerista, con lo cual no le da ningún motivo a Cristina Fernández de Kirchner para aflojar la tensión, sino todo lo contrario, y este choque no sabemos en qué va a terminar. Vamos a hablar ahora con Fausto Espotorno para ver un poquito este tema, ¿no? De si es el escenario base de que no explota, pero sigue con inflación muy alta y estancamiento, y cómo puede golpear la interna política. Y también creo yo, esta semana hemos visto también cómo se mete la oposición, porque la oposición también cree que no va a explotar este año. Entonces dice, si no va a explotar, juguemos a fondo. Entonces están todos jugando a fondo, como ocurrió con el tema del canje de deuda, que generó también una pelea importante dentro de la oposición. Y tuvieron que salir los bancos a decir, che, pero muchachos, están discutiendo el canje de deuda y yo tengo a los depositantes que tengo que darles tranquilidad. ¿Qué quieren? ¿Que el Banco Central emita 6 billones de pesos para pagarme los títulos ahora en los próximos meses y que eso estalle la brecha cambiaria y espiralice la inflación? Facundo Nejambi, ¿cómo estás viendo esto? ¿Qué está pasando en el gobierno en esto que estamos viendo, ¿no? Que de alguna manera es Alberto Fernández ahora el que sale a jugar, a decir, a sacar pecho, a decir si no es Cristina, voy yo, no me baja nadie. Massa la tiene complicada con la economía, voy a ser yo el candidato y que Cristina ponga en la PASO un candidato que yo voy a enfrentar.
Si gana ese candidato, sale fortalecido. Si no, salgo fortalecido yo, termino con 20 años de kirchnerismo y por ahí gano la elección. A ver, Maxi, un tipo de presidente como Alberto Fernández, que fue un presidente nominado, ¿no? No era un presidente con una base electoral propia, sino que él llega con la base electoral que le provee el kirchnerismo, más el peronismo distribuido en los referentes territoriales. Generalmente, los libros uno espera que tome dos caminos. El camino uno es que una vez que llega al poder construya su propio liderazgo y entonces mate de alguna manera a quien lo llevó al poder en su momento, como hizo Néstor Kirchner con Eduardo Duhalde en el 2005, o que haga saludo 1, saludo 2, se subordine y siga al pie de la letra el manual que le provee la fuerza política, el espacio político, en este caso el kirchnerismo liderado por Cristina, para cumplir, digamos, un programa político, económico, de acuerdo al que el kirchnerismo le había... No hizo ni una ni otra. No hizo ni una ni la otra. Y además de que no hizo ni una ni la otra, tampoco tuvo un gobierno que uno podría decir es un suceso y entonces, digamos, ha construido por, digamos, legitimidad de gestión una credibilidad ante la opinión pública que le permite construir una autonomía. Entonces, no se somete, porque la realidad es que no se somete. Alberto, ya a esta altura, casi llegando al final de su mandato, podemos decir con claridad, no es un sometido, no hace lo que quiere Cristina. Si no, Cristina no estaría peleada y no se hablarían hace un año, pero tampoco construye su propio liderazgo. Ahora, mientras esto fue solo referido, vinculado al desarrollo de políticas públicas, bueno, nosotros decíamos, bueno, este es el programa económico, acuerda con el fondo, no acuerda con el fondo, ¿quién es el ministro de Economía? Ahora, el problema es que ahora nos encontramos frente al desenlace de esta novela, que es quiénes van a ser los candidatos del Frente de Todos. Entonces, en el imaginario kirchnerista, un Alberto muy golpeado, con un gobierno accidentado, que no, digamos, ha cumplido las expectativas de una parte de su electorado, uno podría decir, bueno, Alberto se baja solo y le deja el lugar a quien el kirchnerismo, que es la fuerza hegemónica, dominante del peronismo en los últimos 20 años, define que es el candidato. Bueno, esto no es así. ¿Y por qué no es así, creo yo? Principalmente porque el peronismo, si bien llega golpeado al proceso electoral, llega todavía con chances al proceso electoral. Llega todavía con chances. ¿Por qué? Porque la fragmentación que hoy tiene el sistema político hace que el peronismo, sin tener que sacar el 49% que sacó en el 2019, todavía tenga algunas chances, algunas posibilidades de volver a ser gobierno en el 2023. ¿Son más bajas que la de la oposición? Sí, son más bajas que la de la oposición, pero no son igual a cero. Entonces Alberto dice, bueno, si podemos volver a ser gobierno, ¿por qué no voy a ser yo? A ver, la pregunta que se cae es, ¿por qué va a poder ser mi ministro de Economía y no voy a poder ser yo? Quiero volver ahora a un punto de por qué todavía conserva chances, por lo menos de que haya una elección pareja en primera vuelta el oficialismo, y quiero hablar en un ratito del factor Milei. ¿Cómo estás viendo las encuestas? No vamos a dar un número específico de las encuestas, yo he visto las encuestas, es más o menos lo que se comenta, pero quiero que hablemos un poquito del factor Milei. Y si el juego que está haciendo el presidente, ¿de dónde cobra Milei? ¿Quién le paga? Y esto que el otro, ¿es un juego efectivamente para criticarlo o para ponerlo en el centro de la escena? Para, de alguna manera, levantarlo a Milei como un ariete para Juntos por el Cambio y justamente abonar la fragmentación. Porque si no, convengamos que si hubiera una única apuesta opositora, el gobierno estaría 20 puntos abajo. Así es. Como estuvo de manera muy marcada en la elección del 2021, que fue una elección... O Macri en el 2019. Exactamente. Entonces, ojo que vamos a hablar un ratito del factor Milei, de qué rol juega. Si efectivamente es el enemigo, digamos, del gobierno, de Massa, ¿cómo se llama?, de los gobernadores, o si hay muchos que le ponen una fichita porque consideran que es la forma, ni qué decir Kicillof en la provincia de Buenos Aires, digámoslo así. Donde no hay balotaje. Si no hubiera un tercer candidato de la oposición en la provincia de Buenos Aires, Kicillof estaría con muy poquitas chances de ser reelecto gobernador. Y sin embargo, si hay un candidato alternativo al de Juntos por el Cambio de la oposición en la provincia de Buenos Aires, Kicillof tiene grandes chances de ser gobernador. Vamos a contar un ratito, digamos, y qué está pensando Cristina también de Milei, porque esto lo estuvo discutiendo Cristina ya hace varios meses,
con su círculo político, con sus asesores. Lo sumo a Fausto Espotorno. Fausto, gracias, como siempre, muy amable. Fausto, ¿Qué te mandas? yo contaba que Massa sigue tomando una serie de medidas para evitar lo que cualquiera haría en este contexto, que es tratar de alejar el escenario de crisis total, digamos, de espiralización, el que hubo, digamos, en junio, julio del año pasado, cuando asume, ¿no? Entonces, permanentemente tiene que estar. Y esta semana hubo 3 anuncios relevantes. Uno, el canje de deuda en pesos para patear vencimientos 2024-2025, que se abre formalmente mañana hasta el lunes, que obviamente los bancos y las compañías de seguro van a entrar, porque no tienen otra opción. Y la pregunta es, bueno, si van a entrar también empresas, inversores privados, fondos comunes de inversión. Y cuanto más entren en ese canje, bueno, va a haber menos pesos para correr al dólar en medio de la campaña electoral. Primer factor de más estabilidad en los próximos meses. En segundo lugar, Massa buscando dólares como sea ante el impacto muy fuerte de la sequía en organismos internacionales. Ayer anunció un crédito de 870 millones de dólares. Y en tercer lugar, se va a anunciar mañana la redefinición de las metas con el FMI, que me dicen que no solamente tiene la redefinición de la meta, la aprobación de la meta del cuarto trimestre del año pasado, sino que también tiene otras cosas, digamos, por ejemplo, que se ratifica la meta fiscal, que el fondo no impugna la moratoria porque le ponen un tope al ingreso del gasto por moratoria previsional para este año, mucho más bajo del que se cree. Y sobre todo, la posibilidad de redefinir los desembolsos con el fondo este año. Yo contaba que este año había que pagarle 4.000 millones de dólares más al FMI de lo que el FMI desembolsaba. Al cambiarse las metas, también se redefinirían esos desembolsos, con lo cual saldría empatado. Argentina, todo lo que te envíe el fondo este año es lo que va a haber que pagarle y no va a haber que pagarle más, con lo cual es otra forma también de no estar presionando sobre las reservas del Banco Central. ¿Vos creés que todas estas medidas, este combo, digamos, permanente, digamos, que va generando el Ministerio de Economía, alejan el escenario de crisis en los próximos meses en el escenario electoral? Creo que sí, creo que como vos decís es el objetivo. Ahí te diría, por ahí podés sumarle hasta el tema del famoso gasoducto, tratar de terminar eso cuanto antes. Pero hay un problema que para mí es el más importante de todos, que es el tema de la sequía, que es lo que hablábamos antes, Claro. ¿no? La sequía, cada vez que hablas con alguien del agro, el escenario parece peor. Entonces, yo creo que es cierto que el gobierno está tratando de reducir todo ese exceso de liquidez que se pueda ir para otro lado, pero tenés un escenario de sequía que la verdad que es realmente complicado. Acordate que después de la sequía tuviste, perdón, sigue la sequía, pero además tuviste una helada en algunas zonas de Córdoba, después granizo, y los números están siendo relativamente malos, ¿no? Por eso te digo, mira, es cierto que se está tratando de reducir la crisis por el lado de los pesos, pero por el lado de los dólares, bueno, ahí tenés algo que es incontrolable. Claro. Y si vos querés tratar de compensar esos dólares trabando importaciones, restringiendo por ese lado, lo que vas a tener es un problema en la actividad económica. Entonces estoy de acuerdo con vos que este esquema que está planteando el gobierno, por ahí hace que los problemas económicos vayan más a terminar por el lado de la actividad económica que por el lado de lo que sería peor para el gobierno, por lo menos más obvio, que es un salto inflacionario, un salto cambiario violento. Y el gobierno está más bien pensando en en evitar los problemas de ese lado, y de última, si hay que tener problemas que sean por el lado de la actividad económica, que eso como que tarda más en procesarse por la sociedad, ¿no? Y llegar a las elecciones un poco más calmo. Pero me parece que en ese sentido no hay mucho escape. O se me escapan las variables nominales, la inflación, el dólar, etcétera, o termino castigando la actividad económica, ¿no? ¿Cómo ves el escenario ahí en el estudio Ferreres? ¿Cómo están viendo el escenario para este año en términos de inflación y nivel de actividad? Recordemos, el año pasado hubo 95% de inflación y 5% de crecimiento. Obviamente coincidís que este año va a haber menos crecimiento Sí. y tal vez más inflación. Estamos viendo un poco más de inflación, más en el rango de 105, 110, y crecimiento no, cero. O sea, ahora estamos pensando qué tan grande va a ser la recesión, realmente, ¿no?
si estamos hablando de una recesión de 2 puntos o de 3 puntos o de más. Porque ahí ya, pues, contemos que la sequía ya te tira para debajo del PBI ¿en cuánto? ¿En un punto y medio? En un punto y medio mínimo. Vos pensás que... O sea, eso ya es no solamente el impacto de la sequía porque tenés menos dólares y las implicancias que tiene tener menos dólares para pagar importaciones para insumos de otros sectores, sino que hay un efecto directo sobre la recaudación y un efecto directo sobre el nivel de actividad del sector agropecuario, que también está medido dentro del PBI, que mide todas las actividades económicas. Claro, el impacto directo sobre el sector agropecuario, acá depende obviamente de cuánto va a ser la sequía, pero estamos hablando de una caída del nivel de actividad de 20% y estás hablando de 2 puntos del PBI. Ah. Y eso 20%, y hoy hay estimaciones de hasta 50% de caída en la sequía. Entonces, eso lo vamos a ver bien, obviamente acá depende con quién hablas, son tus estimaciones, pero estamos hablando entre 2 puntos y hasta puede llegar a ser, en el peor caso, 5 puntos del PBI directo. Pero directo y semidirecto, ¿no? Porque ahí estamos tomando en cuenta el agro directo y la agroindustria más directa, o sea, aceites, harinas, etcétera, ¿no? Bien. Fausto, gracias, muy amable como siempre. De nada, abrazo grande. Ahí está Fausto Espotorno. Ya me voy con el tema Javier Factor Milei y quiero que lo analice también Facundo Nejamki. Pero vamos a meternos con el tema Rosario. Ahí tenemos el móvil. Está Nahuel Suárez y ahora vamos a analizar con Natalia Bolosín qué hay detrás de todo este tema de los gendarmes, la justicia, Aníbal Fernández, bueno, todo el manejo que está detrás de la crisis por el narco en Rosario. Habló hoy el ministro de Seguridad, a ver qué decía. Bueno, ahora vemos qué decía Aníbal Fernández. Vamos con Nahuel Suárez. Ahí estás, Nahuel, en Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Maxi? Buenos días al equipo. Acá estamos en el barrio Los Pumitas todavía. Hoy con mucha más presencia policial, claramente se ven varios patrulleros, hay una fuerza, está el TOE, la Fuerza de Operaciones Especiales de ellos, y esperando, la gente lo que está esperando es la llegada de los gendarmes, de Policía Federal, todo lo que hoy mostró el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Los vecinos están esperando acá en el barrio la llegada. Bien. Ahora, claro, están esperando la llegada de los gendarmes. ¿Y cuál es el clima que se vive con este anuncio y con la llegada? ¿Está bien visto, me imagino, que vaya más gendarmería? Sí, claramente. Están ilusionados con alguna respuesta que tenga alguna solución. Obviamente, esto no va a ser de un día para el otro y sabemos todos cómo es claramente estos movimientos. Esperemos que perduren el tiempo, porque si no es como nada, es una vallaspirina para una enfermedad muy grave. Nahuel, una consulta. Los vecinos se quejaban, o por lo menos trascendió de que se quejaban, que los habían dejado un poco, después del ataque al búnker, los habían dejado un poco a la deriva y que habían empezado a recibir amenazas de esta banda de los salteñitos, de que manejaban el búnker destruido. ¿Te llegó algo al respecto? Mirá, lo que pasó, ayer a la noche hubo un enfrentamiento armado, nos cuentan los vecinos, nosotros no estábamos, eran 12 de la noche, personal policial contra una persona que apareció armada y empezó a tirar al aire. Es decir, las presiones van a estar. Ahora bien, si las fuerzas empiezan a operar realmente como se está prometiendo, obviamente tiene que ser una de las soluciones. Mirá, vamos para los pasillos. Ves claramente, ya están las fuerzas especiales, los del TOE, obviamente sí están haciendo saturación en el barrio. Veremos cuánto es lo que dura y que llegue la paz para los vecinos. Claramente, Maxi, lo que quiere la gente es vivir tranquila. Sí, por supuesto. A ver, veamos qué decía Aníbal Fernández, que fue a Rosario también, ¿no? Hoy decía con los gendarmes. El ministro de Seguridad. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso. Es una situación indeseable.
cuando uno muestre y a veces aclara con este tema de los años y lo que puede haber sucedido, quiero hacer una separación bien clara entre el gobernador y el intendente que han heredado una situación de esta característica, y que no es una situación que uno tenga que soportar calladamente y que no tenga que seguir empujando y buscando más gente que lo acompañe, que piense así, que esté convencida, que esté imbuida de la necesidad de hacer los cambios que haya que hacer, de crecer, de formar, de llegar hasta el fondo, de limpiar nuestros barrios, de que nuestros pibes puedan caminar por la calle sin temor a que los lastimen. Ya hemos visto demasiado, es mucho lo que ha pasado. A mí me da la sensación de que este tipo de cosas, no sé si vieron División Palermo Sí, claro. por Netflix. Sí, sí. Como que me da la impresión de que siempre, ¿cuántas veces hemos visto este acto? Van, ponen ahí la tarima, hacen el show con los periodistas, despliegan, pobre, los gendarmes que van, vienen para acá y demás. Pero falta evidentemente un plan estratégico, un acuerdo político de fondo sostenible en el tiempo. No es voy, hago el show para las cámaras, entonces ahora armá todo, bueno, poneme ahí los efectivos enfrente que quedan bien y demás. No sé, me parece que está ocurriendo lo que ocurre siempre, digamos, ¿no? Que es el despliegue, el show, ¿no? Y hay que mirar no el árbol, sino el bosque. ¿Cuáles son los problemas de fondo? ¿Y cuáles son, Natalia Bolosín, los problemas de fondo en esto que está ocurriendo en Rosario? Hay mucho de esto, ¿no? Del cartón pintado. Además es interesante porque el ministro dice, bueno, pareciera que el gobernador y el intendente están buscando que los acompañen como si la responsabilidad principal no fuera el gobierno nacional, ¿no? El principal problema que tenés, no solo en Santa Fe, sino en general en el país, es que tenés una doble jurisdicción, ¿no? Entonces, por un lado, tenés la justicia federal ocupándose del narcotráfico y del lavado de activos. Por un lado tenés esto, sobre todo en el caso del narcotráfico, es importante en el caso de Santa Fe decir que Santa Fe no desfederalizó el narcomenudeo, como pasa, por ejemplo, en Buenos Aires o en Córdoba o en Chaco, que la gente cree que ese es el problema, ¿no? Que la policía provincial se ocupa del narcomenudeo. En Santa Fe la responsabilidad, incluso del narcomenudeo, es de la justicia federal, por lo tanto también es de las policías federales, ¿no? Pero por el otro lado convive con esto la policía y la justicia provincial en algo muy relevante, que es el delito común, pero que es la violencia, ¿no? Entonces, los homicidios, las usurpaciones, las extorsiones a los comercios, ¿no? Los aprietes a los comerciantes para lograr protección, que parecen cuestiones a veces menores, son las más relevantes porque hacen a la violencia. Esa parte no le corresponde a la Policía Federal, no le corresponde a la Justicia Federal, le corresponde a la Justicia Provincial. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Necesitas coordinación, y esto es lo que no tenés. Hay algunos esfuerzos a niveles menores, por ejemplo, la Procunar, ¿no? Que es la Procuraduría Especializada en Narcotráfico, hace algunos esfuerzos de coordinación en el territorio con los fiscales de la provincia. Sin embargo, el problema que tenés es que si el ministro de Seguridad no se habla con el gobernador, si el intendente solo se habla con el presidente porque, bueno, se llevan justo bien, pero si se llevan mal, se dejan de hablar, bueno, tenés un problema de coordinación ahí muy, muy fuerte. ¿Querés que puntiemos un poquito las placas que tenés para que cuentes un poquito lo que decíamos, ¿no? El escenario de fondo respecto a esto que vuelve a estallar como tantas veces en el escenario mediático? Bueno, mirá lo que pasa ahí, ¿no? El tema de las vacantes. Este es un trabajo que hizo Martín Angulo, hizo una investigación estos últimos días. Entonces, solo en Rosario, el 33% de los cargos de jueces y fiscales están sin cubrir. Es decir, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del Consejo de la Magistratura? ¿Es de la Corte? Bueno, no, ¿saben de quién es en este caso fundamentalmente? Del presidente de la Nación y del Senado. Por ejemplo, hay 3 tribunales orales en Rosario. Uno no tiene jueces ni juezas, no tiene ninguno, ¿no? Entonces lo subrogan otros jueces y juezas. De esos 3 que faltan en el caso de este tribunal oral, uno de los cargos está ya para ser firmado por el presidente. O sea, la Corte, el Consejo de la Magistratura, la Procuración ya hicieron su tarea. El concurso ya se hizo. Necesitamos que el presidente diga quién quiere que sea el juez o la jueza. Y otros 2 están en el Senado esperando que alguien les confirme el cargo. Después tenés un tema de recursos grande digamos, aún cuando vos cumplas con llenar estas vacantes, hace 43 años que en Rosario no se crean nuevos cargos de jueces y de fiscales, ¿no? Entonces,
El año pasado, Maxi... 43 años que no hay 43 años. Que no hay nuevos juzgados o fiscalías. Claro. Entonces decís, bueno, mira, por más que llenen las vacantes que están faltando, si no crean nuevos cargos... El crecimiento poblacional de la ciudad, ¿no? Y además una ciudad que tiene el principal conflicto de narcotráfico en el país. Entonces, bueno, después si quieren mandar cartón pintado, las cámaras de videovigilancia y más gendarmes, parece muy bien, pero hace 43 años que no hay un juez o una jueza o una fiscal o un fiscal nuevo en Rosario. El año pasado, en noviembre, un proyecto de ley que llegó a discutirse, pasó absolutamente desapercibido. Además, interesante porque fue transversal entre todas las fuerzas políticas, el PRO, el radicalismo, el Frente de Todos de Santa Fe, dijeron, che, necesitamos más jueces y fiscales. Ahora hace unos días vi que lo desempolvaron un poco y lo volvieron a sacar. Bueno, ojalá que eso se haga realidad. Incluso en el marco de la implementación del código acusatorio, que es el que le va a dar el poder a quién, a los fiscales, el que va además a permitir que las causas avancen de una manera un poco más ágil. Bueno, eso está ahí esperando. Después, yo decía, bueno, contadores, ¿vos creés que en las fiscalías, en los juzgados federales en Santa Fe hay personal especializado para hacer algún análisis patrimonial, perseguir el dinero, ocuparse del lavado, de recuperar los bienes? No hay. Y lo mismo pasa con la tecnología. Estos famosos peritajes que se le hacen a los teléfonos, que son muy importantes porque permiten escalar, ver, digamos, por dónde pasan las bandas, cómo se comunican, ver cuál es la organización. Bueno, esos teléfonos hay que traerlos a Buenos Aires para analizarlos. Para peritar. Para peritarlos. En general esto pasa en todo el país, en el caso de Santa Fe pasa particularmente. Y ahí, bueno, a ver, ¿cuándo me los van a peritar? Dice el fiscal o la fiscal que está en Santa Fe o en Rosario o en donde sea. Bueno, hay que pedir un turno y tal vez ese turno viene en 6 meses, 8 o 10 para analizar un teléfono. Muchas veces las causas llegan a juicio sin que nadie haya mirado antes qué había en el teléfono, por dónde pasaba la organización criminal. Y después una palabrita que me parece que hay que poner sobre la mesa, yo diría en mayúsculas, ¿no? Con luces de neón, que es la corrupción. O sea, si vamos a hablar de narcotráfico en la Argentina sin hablar de corrupción policial, judicial y política, bueno, dediquémonos a otra cosa, ¿no? Claro, vos lo que estás contando es, ojo, que el tema de la corrupción política obviamente está en todo el país y esa corrupción política tiene que ver con los dineros públicos, las idas y vueltas de los fondos en la obra pública, en los gastos del Estado que salen informalmente y demás. En algunos casos las policías recaudan del juego, de acá, de allá y demás, pero que en Rosario el drama es si empieza una recaudación paralela de estas bandas de narcotraficantes, pues ahí empiezan a permear a todo el esquema de la política. Y que probablemente explica todo esto que está diciendo Natalia. Me parece que no es casual que hace 40 años que no hay nuevos juzgados, que la policía no actúa. Que no es lo mismo, que no es lo mismo. Que no es solo por ineficiencia. En el Gran Buenos Aires hay mucho político corrupto, bien, que no son corruptos, pero mucho político corrupto, pero recaudan de otro lado. Y cuando manda a sus punteros a las barriadas, a los lugares profundos, bueno, se enfrentan con los punteros de la banda, del narcotráfico y demás, que le pelean el territorio. Total. Y en el caso acá lo que está diciendo es que, ojo, que no vaya a ser que el narcotráfico termine financiando, ser la principal fuente de financiación de la política, ahí no volvés más. Es así, y ni hablar en el caso del servicio penitenciario, ¿no? Que esta es una cuestión fundamental. O sea, creemos que, porque a ver, un primer problema es, no tenemos un sistema penal que sea efectivo para sacar a estas bandas y ponerlas donde tienen que estar, que es en la cárcel. Ahora, cuando lo hacen, y no es que no lo hagan, porque ojo, esto es muy importante también decirlo, aún con los recursos que tiene y con los problemas de corrupción o con esto que estamos señalando, las bandas narco en Rosario las desactivó el sistema judicial provincial. No se desactivaron en el marco de la persecución del narcotráfico o del lavado, que es lo que hace la justicia federal. Se desactivaron persiguiendo homicidios, persiguiendo otro tipo de casos, como lo de Al Capone, ¿no? Digamos, no porque no sean graves los homicidios, son muy graves. Pero en ese marco las bandas se fueron desactivando y los líderes están presos por un trabajo de la tarea de la justicia provincial. Pero no alcanza con eso si después estas personas manejan todavía el negocio desde la cárcel. Y eso no ocurre sin corrupción también del servicio penitenciario. Totalmente. En este caso provincial, no hay cárceles federales ahí, ¿no? ¿Tenés algunos datos de homicidios dolosos? Esto me pareció que es impactante, si podemos poner la placa para verlo. La placa 2. La tasa de homicidios dolosos de 2021, que son los últimos datos que tenemos disponibles a nivel del Ministerio de Seguridad,
para el año 2021. Cada 100.000 habitantes, la tasa nacional es de 4,6, una tasa más que razonable. Tiene razón Aníbal Fernández cuando le tiran por la cabeza los homicidios. Él dice tenemos una de las tasas más bajas de América Latina. Es verdad, de hecho viene bajando, es 4,6 la nacional. Ahora, a nivel provincial es más del doble, es 10,1. En Santa Fe capital es 13,6. Pero en Rosario esta cifra es realmente impactante. Cuadruplica la tasa de homicidios dolosos a nivel nación. 18,6 es impresionante, ¿no? Si podemos pasar a la placa siguiente, ahí vamos a ver cómo son estos homicidios, porque esto te muestra, digamos, por dónde pasa el problema, cuál es la modalidad que tienen estos homicidios en Santa Fe. En Santa Fe los homicidios ocurren mayoritariamente en la vía pública, es la tasa más alta de homicidios en vía pública para todo el país, 71%, la que le sigue es Provincia de Buenos Aires con el 52%, y además ocurren mayoritariamente con arma de fuego, el 80% casi de los homicidios dolosos en Santa Fe son con arma de fuego, la que le sigue de nuevo es la Provincia de Buenos Aires casi con el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de una disputa territorial. Los homicidios dolosos no ocurren por otras razones que no sea la disputa del territorio, en vía pública y con arma de fuego. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Que están los vecinos y las vecinas en el medio. Digamos. Si pasa en la calle y pasa con armas, bueno, puede terminar muerto, asesinado en el marco de una disputa territorial, un niño de 11 años. Claro, son tantos los casos que aparecen, efectivamente. Y finalmente avancemos rápidamente para poder terminar. Tenemos la placa 4. En la placa 4 se denuncia tráfico, se persigue tenencia. Claro. Bueno, esta es la parte del aspecto económico, pero hay un dato muy ilustrativo que es este de qué es lo que se persigue y qué es lo que la gente denuncia. Cuando vos mirás los datos de qué denuncia la gente en comisaría, en la justicia y en las fiscalías, esos son, digamos, las barritas de abajo donde se ve marrón, la gente, entre el 80 y el 90% de la ciudadanía, lo que denuncia es comercio, tráfico. Pero cuando mirás la de arriba, que es qué hacen las fuerzas de seguridad cuando inician causas de estupefacientes, lo que persiguen es la tenencia, ¿no? Entonces, esto no parece casual. No a los traficantes, sino a los que consuman. Y finalmente, este tema, que es el aspecto económico, que es fundamental, ¿no? No sé si en el caso de estas bandas que dicen no son carteles, pero bueno, todo el tema de desarticulación de los carteles en Colombia y bueno, también lo que persiguen en México y demás, siempre hacen hincapié en la importancia de todo el tema de lavado de activos y desarticular todo el tema del financiamiento de estas bandas. Es así, ¿no? La investigación patrimonial, que además, digamos, reglamentariamente los fiscales a nivel federal y las fiscalas tienen que llevar adelante desde el día 1, digamos. Tienen que perseguir a las personas, tienen que perseguir el dinero. Esto se hace poco, se hace como se puede, con muy pocos recursos, tanto a nivel federal como ni hablar en las provincias. Entonces, mirá este dato. En el año 2022 hubo una sola causa de lavado de activos elevada a juicio en todo Rosario. No le están prestando atención a este problema, muy claramente, ¿no? Y mirá el tema de el ataque a los bienes, esta idea de recuperar lo robado. ¿Se acuerdan que en un momento se puso de moda lo de la extinción de dominio? Ahora, de nuevo, otra cosa para desempolvar que ha aparecido en estos últimos días. Ahora todo el mundo vuelve a hablar de este tema otra vez. En el 2019 Macri dicta un decreto de necesidad y urgencia, ¿te acordás, Maxi? Que el Congreso no le aprobaba la extinción de dominio. Sale ese DNU. Bueno, desde 2019 hasta ahora hubo una sola causa de extinción de dominio, ¿no? En todo el país. En todo el país, no en Rosario, en Santa Fe. Para recuperar bienes. Para recuperar bienes. Y además llegaron tarde porque lo único que hicieron fue cautelar bienes y llegó antes el decomiso penal, que es muy lento, llegó antes que la extinción de dominio. Muy impresionante. Natalia, gracias. Vamos a ir volando una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar lo que decíamos, ¿no? De por qué están en ebullición en el frente de todos y cómo juega el factor Milei también en esa pelea política dentro del gobierno y con la oposición de Juntos por el Cambio. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, ¿qué está pasando con los precios? Está Paula Wilberger en una verdulería. Atención porque siguen volando los precios de las frutas y las verduras. Está en Morón. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 100% de aumento en el último mes. Hay productos que han subido muchos más que otros, pero es casi generalizado, te diría, banana, manzana, tomate, perejil, precios que han cambiado considerablemente de una semana a otra. Estamos con Gastón, dueño de esta verdulería, que ya te está escuchando. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué decís? A ver, Gastón, explícame, ¿qué está pasando? ¿Viste? Porque esto ya lo hablábamos en algún momento. Los economistas siempre decimos, bueno, la fruta, la verdura tienen su estacionalidad, que la sequía, la helada, que esto, que lo otro. Entonces no le prestábamos mucha atención porque decíamos, bueno,
sacamos del índice de precios los estacionales y vemos la inflación núcleo, y eso es lo que nos interesa con respecto a la inflación. Pero prácticamente en los últimos 2 años, y sobre todo también el año pasado muy fuerte, y creo que está ocurriendo ahora de nuevo, la verdad que tienen un ritmo de remarcaciones muy importantes las frutas y las verduras, más allá de la estacionalidad. Es decir, la estacionalidad puede haber una temporada, pero después ve uno todo el año y algunos tienen suba de 150%, 200%, muy por arriba incluso del índice de inflación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Mirá, nosotros, Maxi, sí. El año pasado tuvimos un 300% en promedio y la dinámica empezó a mitad del año pasado, no frenó más. Ya este año comenzó y nosotros tenemos, en un mes el huevo aumentó el 100% y el argumento fue la gripe aviar. Ahora pasó con la banana que se fue un 100%, el tomate con el 100%. Y lo de la banana muy puntual te lo decía porque en su momento el gobierno sacó un dólar preferencial, el dólar banana para la banana importada de Ecuador. Y cuando la banana bajó, ya tenían un precio pautado de 5.500 pesos, tenían que vender el cajón. Cuando bajó no la bajaron. Dejaron la de Ecuador a ese precio y vos pagabas la de Bolivia a menos de la mitad de precio. Claro, la gente se volcó a comprar la de Bolivia. ¿Qué hicieron? Ahora mandaron la de Bolivia, ya está 5.000 pesos el cajón y aumentó un poco la banana que tenía con los precios, esos precios cuidados por el dólar preferencial. Entonces no hay una explicación. Cuando quisieron controlar tampoco se pudo controlar, ¿entendés? Claro, es decir, claro, la banana, me acuerdo del dólar banana y eso era algo en particular también, pero vos decís eso tampoco tuvo ningún resultado, digamos, garantizarle un tipo de cambio especial, disponibilidad de divisas y demás. No, al contrario, perjudicó, porque si bien en el momento fue algo que sirvió, porque vos fijaste un precio, cuando la banana de Bolivia o la de banana de Paraguay empezó a bajar el precio, en los puesteros te decían, no, pero el gobierno puso que tenía que estar 5.500 pesos el cajón. Entonces no trabajaban. Cuando la gente se empieza a volcar a las otras bananas, ¿qué pasa? La otra empieza a subir y se empareja con el precio de esta. ¿Entendés? Es un precio puntual, ¿eh? El tomate está pasando lo mismo y hoy el tomate viene de La Plata y viene de Mar del Plata. No es importado. Exactamente, no es importado, no estaba viniendo de Corrientes Ahora, el tomate. pero por eso, entonces los cambios son muy bruscos. Por eso, Gastón, ¿y cuál es tu interpretación? Porque, de nuevo, a ver, vamos de nuevo. Vos me decís, mira, los precios subieron 300% el año pasado. Y la verdad que, bueno, puede haber estacionalidad, puede haber el tema de la mejor, peor cosecha. Bueno, pero eso también pasa en otros países, digamos, ¿no? Y también tienen oscilaciones fuertes las frutas y verduras. Pero cuando uno ve todo el año, ¿cómo puede ser que los precios se hayan, no sé, triplicado, cuadruplicado? Los precios. ¿Qué interpretás? ¿Que está en el medio habiendo una cuestión de intermediarios? Porque también el productor te dice, mirá, la verdad que no es así. Los precios, a mí yo no le pude remarcar mucho más que la inflación a los precios, el productor, ¿no? El productor primario. Mira, yo te puedo decir, en base a nuestra experiencia, hay 2 factores. Uno es muy preocupante, es que cada vez hay menos productores. Cada vez vos tenés menos durazno, tenés menos papa, porque a los tipos ya no les es rentable, porque no los apoya, porque la presión impositiva para ellos es muy alta, porque tienen retenciones. Y la otra, y yo te voy a decir en algo con total franqueza que nos pasa a nosotros como negocio. Yo en abril traía 400 bultos, hoy traigo 180 bultos, o sea, compro menos de la mitad. En bruto, y vos que sos economista me vas a entender, en bruto yo facturo más. Pero a mí me deja cada vez menos ganancia y me están comiendo los gastos fijos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si yo hoy pago 350 pesos el kilo de banana, lo vendo a 350, con mi ganancia, mañana cuando voy a reponer a mí me sale 370. En vez de comprar 10 cajones tengo que comprar 5, porque si no yo no puedo bancar el local. Entonces hay mucha especulación de por medio. Como vos sabés que mañana va a aumentar, mañana, y ahí empiezan a especular. Especula uno, especula el otro, y esto es una nube, ¿entendés? Ya se hizo una pelota de nieve, donde no paran los aumentos. En la verdulería no paran los aumentos. Vos sabés que lo que vos estás contando es lo que yo digo que es el peor escenario, ¿no? Porque hasta mediados del año pasado venían todos surfeando la inflación, ¿no? Venían, bueno, todas las remarcaciones, precios, insumos, tarifas, todo, bueno, venía a cierto ritmo. Y si vos lográs trasladar, digamos, eso al mostrador y te compran, no se te cae la demanda, se mantiene el nivel de actividad, tus costos fijos no se disparan, digamos, porque, digamos, se mantienen en esa estructura donde todo se infla por inflación. Cuando se te cae la demanda, que es lo que vos me decís, mirá, yo estoy comprando hoy
180 cajones y en abril del año pasado compraba 400 cajones. Es decir, se te cayó la demanda, se te cayó el consumo. Los costos fijos se disparan en la estructura de costos. Entonces tenés que empezar a reformular, es decir, ¿dónde recorto? Tengo que ver, bueno, a ver qué hago con el personal, qué hago, dónde corto, digamos. Y si no lográs recortar, en algún momento tenés que bajar la persiana. Vos sentís que ese es el gran riesgo que hoy tenés, digamos, que se te empieza a caer fuertemente el consumo, digamos, porque ya la gente con su salario no puede convalidar estos precios. Vos lo vas a entender perfecto. Mañana no querés ser más periodista y me decís, Gastón, voy a ser productor de naranjas. ¿Sabés? Vos mañana empezás a ser productor de naranjas. ¿Sabés cuándo vas a tener rentabilidad? Dentro de 4 años. Decime, en este país, ¿qué podés proyectar vos a 4 años? Imagínate el tipo que tiene hoy un durazno, ya no reponen las plantas. Entonces vos cada vez tenés menos. Y la escasez hace que se te dispare el producto. Lo mismo está pasando con el huevo. A ellos ahora en las granjas tienen un protocolo por la gripe aviar. Eso encareció el producto. Pero además no llegan a abastecer el mercado local con los huevos. Entonces, ¿qué pasa? Al haber escasez, como esto es oferta y demanda, se te va el precio también para arriba. Eso es lo más preocupante, que no lo van a reparar de un año para otro. Sigue habiendo menos productores, menos producción, y esto nos va a perjudicar a todos. Gastón, la última. Te digo, porque estoy yendo yo últimamente a la verdulería ahí en Pacheco, ¿viste? Paso del club y hago las compras y compro sin... ¿Qué es lo que hay que...? Hay una... Siempre le preguntamos al verdulero, bueno, ¿qué es lo que tengo que comprar según la estación? ¿Eso sigue valiendo, digamos, hoy? Digamos, sí. Según la estación o según la cantidad. Por ejemplo, hoy hay algo que haya que comprar porque vos decís, está de remate porque tuvo un exceso de oferta y lo que sea. ¿Hay algo que sí o sí conviene comprar, incorporar? Zapallito, berenjena, pera, limón, morrón rojo, la papa, cebolla. Como fue aumentando todo tan bruscamente, hoy quedó barato eso. Todo si eso... podés estoquearte, que no sé exactamente, podés comprarlo que te sirve. Ya lo que es la sandía, el melón se está retirando, ahora va a entrar el cítrico. Manzana, olvídate, vas a comprar una manzana a 600 pesos y estás comprando algo que esto nunca se habla. Cuando dicen vamos al mercado central y compramos, sí, hay un montón de calidades de fruta, ¿viste? Hoy vas a pagar 600 pesos por algo que es menos de lo intermedio. Una manzana buena, a nosotros una manzana buena nos sale de costo casi 1.000 pesos. De costo en el mercado, te estoy diciendo, con todos los precios que tenés que agregar vos. O sea, tenés que venderla para que realmente te sirva 1.500 pesos un kilo de manzana. Está claro. No, y lo que empieza a jugarse también, es muy notorio también el principio de mes y el final de mes, ¿no? Digamos, en el consumo. Sí, pero el final de mes lo tenés el 15. Ya claro. no es el 25 el final del mes. Acá la gente es, una semana, 10 días y después influye, acá te influye la fiesta porque son las fiestas, las vacaciones por las vacaciones, marzo porque empiezan las clases, después porque tenés las vacaciones de invierno. Hoy influye todo en que cada vez se consuma menos. Gastón, gracias, como siempre, muy amable y nos ayuda a entender un poquito qué está pasando en el sector. Paula Wilberger, gracias. Gracias, Maxi. Gracias, Paula. Muy amable, como siempre. Bueno, después vamos a repetir 2 cosas que me parece que, según los mensajes que me llegaron, vale la pena repetir. Uno es el tema de algunos tips para defenderse de la inflación y el tema de cómo pagar tarjeta de crédito con gastos en el exterior, desde acá o afuera, la parte en dólares, que hubo ahí muchas preguntas que llegaron a mi Instagram, a Maxi Montenegro Oficial. Bueno, factor Milei. Y ya vamos a hablar un poquito del 8M, porque tenemos un móvil también ahí en la plaza. Factor Milei. Sí, sorprendentemente, o no tanto, el presidente y una parte del gobierno puso otra vez en el escenario a Milei con estas denuncias de dónde saca la plata, de qué manera hace política, etcétera, etcétera. Y queda siempre con la lógica de que el gobierno combate a Milei por críticas ideológicas, por diferencias ideológicas. Aquí que hay un sector del gobierno que, sin embargo, quiere poner en el centro de la escena, en el centro del ring, a Milei, porque eso le resulta funcional para sacarle votos a Juntos por el Cambio, que todavía sigue metido en una mega interna de candidaturas, de posicionamientos, de modelo incluso de país que quieren hacer, y Milei les resulta funcional, insisto, a sectores del Frente de Todos para sacarle votos
a Juntos por el Cambio. No solamente a nivel nacional, sino a nivel distrital. Lo que pasa en Tucumán, con Bussi, con la candidatura de Bussi, aliado de Milei, y que de alguna manera también va sobre un punto muy sensible en donde Juntos a Tucumán va dividido en principio. Ayer se inscribieron las alianzas y el PRO va por un lado, o por lo menos no se inscribió como alianza, y el radicalismo sí se inscribió como alianza. Primera provincia donde claramente hay ahí una fractura en lo que era hasta ahora Juntos. Y también lo que vos decías antes, la provincia de Buenos Aires, nada menos. El territorio electoral y político más importante de la República, en donde al no haber segunda vuelta para el cargo de la gobernación, quien le pueda sacar votos a Juntos por el Cambio, sea quien sea el candidato a gobernador, Santilli, Ritondo o quien fuera, el punto ahí es que haya una tercera figura fuerte o que represente, insisto, a Milei en una elección que en la provincia de Buenos Aires no importa tanto quién vaya como gobernador, si va colgado de la boleta de Milei, que eligen al mismo tiempo presidente y gobernador. Entonces, desde ese punto de vista, por eso Milei también se anticipa a que va a tener a su candidato para gobernador, y esto obviamente también le resulta funcional al Frente de Todos en la figura de Axel Kicillof, que claramente va a... Vidal ganó en 2015 la provincia de Buenos Aires porque había una lista de Sergio Massa a presidente y Solá a gobernador, que fue de 15 puntos o más. Exacto, 20 puntos. 22 puntos. 22 puntos. No me acuerdo exactamente en provincia, pero en todo el país 22. Eso, pero en provincia debe haber sido entre 15 y 20 puntos. Eso le permitió efectivamente a Vidal ganarle a... el candidato era Aníbal Fernández también. Bueno, era el peor candidato posible que tenía el Frente de Todos. Es decir, con el piso del peronismo, la división es lo que permitió. Ahora se juega al revés. Digamos, el peronismo van todos unidos. No va a haber un randazo sacando 5 puntos al peronismo. Vamos a ver, hay algunos empresarios fuertes y grupos mediáticos que quieren ponerle una ficha. Pero lo que hay es la posibilidad de que pueda estar Milei en el escenario, que con cualquier nombre que vaya detrás de su lista, si él mide 20 puntos a nivel nacional, puede tener 10, 15 puntos el candidato a gobernador, se gana por un punto en la provincia de Buenos Aires, por un voto, tiene chances Kicillof de ser reelecto. Fíjense lo que decía Cerruti hablando y la pregunta, ¿no? Si lo está criticando a Milei, más allá de que obviamente siempre decimos, Milei tiene todo el derecho de presentarse, de hacer, tiene sus ideas, lo viene diciendo siempre, en este sentido ha sido consecuente con sus ideas, pero la pregunta es si efectivamente el oficialismo lo está bombardeando o lo está poniendo en el centro de la escena. Fíjense lo que decía Cerruti, la vocera presidencial. Bueno, a ver, sintetizo. Estamos desde hoy a la mañana teniendo una polémica con Javier Milei. ¿Por qué? Porque dice Javier Milei que él vive de su trabajo. Y yo me pregunto, ¿cuál es su trabajo? Porque si él dona su sueldo de diputado, ¿de qué trabaja? ¿De qué puede trabajar un diputado? Además, que Milei, como diputado, no va a la Cámara, no sesiona, no hace leyes. Todo eso es otro problema. Pero al margen de eso, los diputados no pueden trabajar de cualquier cosa. Porque no pueden trabajar, dice la ley de ética pública, para ninguna empresa que tenga algún tipo de relación con el Estado. Todas las empresas tienen relación con el Estado, porque el Estado regula, porque da subsidios, porque las empresas le piden, porque hay algún conflicto de interés. O sea, Milei, no puedes trabajar para empresas porque eso es incompatible con la ley de ética pública. Entonces, ¿para quién trabajas, Milei? ¿De qué vivís, Milei? Esta es la pregunta que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. A mí me parece que este señor vive de alguna casta, que no sea la casta política. Tal vez Milei vive de la casta de los empresarios, de los ricos, de los multinacionales y de los todopoderosos. Es una pregunta que tenemos que respondernos. Fíjense cómo Cerruti plantea, ¿no? Digamos, vive de alguna casta y demás. Empresarios que, digamos, ponen guita en toda la campaña política. En todas las campañas políticas. La del oficialismo, la de Juntos por el Cambio, la de Milei. Ponen la ficha y la guita y por eso hacen las cenas de recaudación, los eventos, todo eso lo hacen todos. Lo hace el oficialismo, lo hace Juntos por el Cambio, obviamente lo hace Milei. Pero en esto de impugnar de qué vive, me parece que, y sobre todo jugándolo en las redes, lo que está haciendo es poniéndolo en el centro de la escena. La pregunta es si el financiamiento que necesita, obviamente, el espacio de Milei, bueno, viene solo de los empresarios o viene también de sectores políticos
y de qué sector político. Si viene del oficialismo, si viene de Nación, si viene de provincia, si viene de municipios. Bueno, en todo caso, esa debería ser la pregunta que se haga Gabriela Cerruti. Agreguemos otra pregunta. Los fiscales, la fiscalización de las elecciones por parte de la fuerza de Milei, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que se necesitan, es el lugar donde se necesitan mayor fiscalización en cantidad y en calidad. ¿Las va a conseguir Milei o se las va a facilitar alguna fuerza política que está interesada en que Milei haga una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién está interesado en que Milei haga una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires? El Frente de Todos. El Frente de Todos, te lo digo, el Frente de Todos. Tiene todas las chances en una democracia de además tener su proyecto presidencial, lo que corresponde, querer ser presidente. Para eso necesita armar en todas las provincias. Lo que estamos contando es la descripción de lo que le pasa al oficialismo con Milei. Si hoy no estuviera Milei en el escenario con 20 puntos, y lo vamos a preguntar a Facundo Nehamsky, hoy habría una diferencia muy grande entre la oposición y el oficialismo. Y el oficialismo plantea, no, en primera vuelta estamos todos en 30 y pico, porque el piso del oficialismo, es decir, el piso del peronismo, ponen a Frankenstein, a la momia, que además la ponen a veces, todo junto con el escudo de Cristina y del peronismo, y no saca menos de 30 puntos a nivel nacional. De hecho, es una catástrofe que saque 30 puntos como sacó en la elección del 2021. Si, es una cuestión matemática. Si hay alguien que tiene 20, 22 puntos, 25 puntos, bueno, no hay más votos para repartir. Es decir, Juntos por el Cambio tendrá 35 puntos, digamos, pero el resto es así. Es así el planteo, digamos, esa es la apuesta, Facundo Nehamsky, que se está dando también en el oficialismo, un oficialismo que lo critica a Milei, pero que está pensando básicamente en cómo se divide la oposición para no quedar sepultada en una primera vuelta. Es decir, ¿por qué estamos hablando de que puede haber balotaje en la Argentina? Están todas las encuestas. ¿Cómo puede ser que vaya balotaje en la Argentina, siendo que venimos con un gobierno que se comió una paliza histórica en el 2021 y está en la situación que está? Hay balotaje en la Argentina porque hay un candidato que con todo derecho tiene, dicen las encuestas, un piso de 20 puntos. Si no, no habría balotaje en la Argentina. A ver, primero, tal cual vos lo decís, si el escenario fuese de dos coaliciones, el famoso bicoalicional, digamos, ahí el gobierno prácticamente tendría perdida la elección, porque un gobierno con 100% de inflación es muy difícil que pueda ganar una elección en primera vuelta, y cuando hay dos coaliciones fuertes, los votos se distribuyen y se gana en primera vuelta, como pasó en el 2019 con Alberto Fernández. Punto 2. El fenómeno Milei no es creado por el peronismo, esto también hay que decirlo, digamos, es un fenómeno que surge de más de 10 años de recesión, inflación y enojo de la gente con la política. Entonces, digamos, Milei es una consecuencia del fracaso de la política y no es un monstruo armado por la política, por una coalición para obstruir a la otra. Eso también hay que decirlo. Por supuesto, lo que estamos contando es alguien que tiene condiciones personales y es alguien que cataliza el enojo con todos los políticos. Y tampoco es una con lista el peronismo máxima. Y también con el, si hubiese sido un éxito el gobierno del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, claramente tampoco Milei tendría el espacio que hoy tiene. Y tampoco es una lista armada de 4 o 5 puntos para sacarle votos al peronismo o a otra lista, como muchas veces se han armado en este país. No es ese tipo de fenómeno. Tercer punto, cuando uno empieza a medir más en profundidad la opinión pública y encuentra a los jóvenes, que son los más difíciles de encontrar, uno ve que ese fenómeno todavía tiene más volumen del que pensaba. ¿Por qué? Porque las encuestas telefónicas, muchas veces que son las que nosotros más hacemos, los jóvenes no contestan el teléfono. Pero cuando vos vas a las casas, a los lugares a buscarlos, los jóvenes están ahí. Entonces los jóvenes, que es el lugar, digamos, donde, a ver, la pecera natural de Milei, por alguna razón que todavía desconocemos y que tenemos que investigar más en profundidad, vemos que el fenómeno puede arañar casi los 24 o 25 puntos. Entonces ahí sí aparece, digamos, Milei. El gobierno ya había caído, como vos señalás, en el 2021, alrededor de 30 puntos. ¿Cuál es la fuerza que cae de más de 40 puntos a alrededor de 30, 32, 33 puntos? Es Juntos por el Cambio. Entonces uno ve que el voto de las dos coaliciones drena hacia Javier Milei. Por eso no hay que pensar que el voto de Milei es necesariamente un voto liberal, pro ajuste, pro privatización. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado que votantes jóvenes de Milei en la provincia de Buenos Aires, la mitad, pero no el 80-20, la mitad dice que están a favor de privatizar Aerolíneas Argentinas y la mitad de que sea estatal.
Es decir, no es un voto ideológico, aunque algunos, por supuesto, lo pueden acompañar por su plataforma programática. Es un voto de rechazo. Es un voto de rechazo al fracaso de la dirigencia política. Entonces, si vos sos el gobierno, lógicamente, sos el peronismo, lo subís a Milei al centro del ring, porque suponés que el peronismo en su fortaleza histórica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero en muchos territorios en las provincias, tiene un piso de 30 y por lo tanto sienten que o son primeros o son segundos. Y que entonces la pelea por entrar a votar... En la primera vuelta van a estar ahí parejos, digamos. Pero ojo, la fragmentación. pero ojo. Sí. O en las PASO, mejor. Ojo, porque también puede haber sorpresa, te podés quedar tercero. Porque creo que nunca el peronismo enfrentó una elección presidencial con este nivel de fragmentación, de pelea y de disputa que vos contaste en la primera media hora de este programa. Eso nunca pasó en la historia del peronismo yendo a una elección y tampoco yendo a una elección con más de 100 puntos de inflación, como dijo Fausto Espotorno, que dicen todos los pronósticos que va a haber. Entonces, esa idea del piso, la idea del piso, también puede estar en discusión. Porque si hay un fenómeno que está creciendo más de 24, 25 puntos, ya empieza a afectar a todo el sistema político. Y además, una cosa que hay que prestar atención, porque Argentina no es un ente aislado, un territorio aislado del mundo, es que en todos los países donde emergen este tipo de fenómenos políticos, como el de Javier Milei, en general dañan mucho al sistema político anterior. Si vos vas a Chile, la emergencia de Boric y Kast, lo que fueron los dos candidatos que terminaron yendo al balotaje, se llevó por delante un histórico sistema de partido que te diría era el más fuerte casi de América Latina. El único que queda en pie en su estilo tradicional es el uruguayo. Todo lo demás se lo ha llevado opuesto. Se ha llevado opuesto a Brasil, se ha llevado opuesto a Colombia. Digamos, esto no es juzgar y decir que es negativo. Una pregunta más, además de Nación, ¿no? Yo conté esto hace varios meses, que Cristina se había reunido con un consultor que encuesta para Juntos por el Cambio, para el peronismo, histórico, que encuesta para todos desde siempre, y que habían analizado durante más de 2 horas el escenario y habían visto que no solamente podía ser una apuesta del oficialismo bajar la inflación, porque era el gran problema que erosiona toda su base electoral, sobre todo en el Gran Buenos Aires, sino el tema de que Milei siga en el escenario, digamos, que Milei no se baje, porque si se baja Milei, a nivel territorial, a nivel, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, al nivel algunas provincias, claramente donde no hay balotaje, donde se gana por un punto, ahí sí, como decía Javier, es más fuerte la apuesta del oficialismo, porque si no el oficialismo ahí estaría totalmente sepultado. Donde gana, hay un voto opositor unificado. Donde el oficialismo gobierno, la división del voto opositor es clave. Y en eso, digamos, la emergencia de Milei, digamos, involuntaria. Es un voto opositor, es un voto que, vamos al caso de Tucumán. Que cuestiona al que gobierna. Claro, vamos al caso de Tucumán. No es que Milei es una creación de Jaldo Mansur. No. Milei apareció y está ahí. Entonces, digamos, ahora hay una opción que se fortalece aliándose con... Y entonces eso fragmenta el voto opositor. Claro, si Milei no existiese, sería posible la gran coalición que le trata de ganar a los oficialismos. Pero bueno, la aparición de Milei es un hecho, es una realidad que también perjudica al peronismo. Porque, ojo, después va a haber un escenario de balotaje. Y hay que ver ese escenario de balotaje cómo pasa. Bueno, en ese escenario, ¿qué sucede? Yo creo que es también ciencia ficción a esta altura. Lo que plantea el Frente de Todos es que sin Cristina y sin Macri, en el escenario, si no compiten ellos dos, la única chance de escenario que tiene el Frente de Todos de balotaje ganador frente a cualquier candidato de Juntos por el Cambio, termina perdiendo cualquier candidato del Frente de Todos. La única chance es un balotaje frente a Milei, que tampoco es seguro que lo vaya a ganar el Frente de Todos, pero tiene la chance de que haya sectores de la izquierda, del radicalismo y demás, que asustados con la figura de Milei terminen dirimiendo eso. ¿Vos ves? Yo vi la encuesta que vos hiciste y efectivamente yo no el Frente de Todos pierde frente a todos en balotaje. Es decir, puede estar competitivo, pero hoy pierde en la primera vuelta, pero pierde frente a todos en balotaje. Más allá de los nombres y los sellos, digámoslo así, cualquier candidato del Frente de Todos, no. Un candidato moderado del Frente de Todos, Frente de Todos, obviamente que no sea Cristina. Su chance es contra cualquier candidato que sea radicalizado. Milei o un candidato radicalizado de Juntos por el Cambio también. Entonces, digamos, lo que pareciera irse configurando
es que la elección al final del día la van a terminar definiendo los moderados. Entonces, los candidatos moderados tienen más chances frente a los radicalizados. Milei aparece expresando eso. Por eso uno ve que se consolidan las opciones moderadas en los años electorales, porque son las que más chances tienen sobre los indecisos. Gracias, Facundo. Lo seguimos en otro momento. ¿Y qué está pasando con la base electoral del peronismo en el Gran Buenos Aires? Que es ahí donde está pegando el 100 o 102% de inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires. Es a ese sector al cual está pegando básicamente el impacto inflacionario que está licuando absolutamente todo, y eso está licuando también la base electoral del oficialismo. Cerramos con el 8M, Natalia, el Día Internacional de la Mujer. Sí. No vamos a decir feliz día. No, Tuvimos prolijos. El día por los derechos y la lucha por la igualdad de la mujer. Hoy hay un acto. Hoy hay un acto, hay una marcha, hay un paro internacional de mujeres. Yo vine porque es mi primer día, si no, no hubiera venido. No, es un chiste. Hay una marcha, hay un paro internacional efectivamente de mujeres, hay muchas mujeres que hoy no van a trabajar en señal de protesta por algunos de estos datos que estamos mostrando, ¿no? 51 femicidios desde que empezó el año, 56 si se consideran los vinculados y los trans y travesticidios. La brecha salarial en la Argentina sigue siendo del 28%, la diferencia entre lo que ganamos las mujeres y lo que ganan los varones por las mismas tareas. Las mujeres estamos a cargo del 85% de los hogares monoparentales en la Argentina. Realizamos el triple de horas en tareas de cuidado que los varones. Esto es muy impresionante porque sigue siendo así, Maxi, la desigualdad en las tareas de cuidado, incluso cuando la mujer tiene trabajo y el varón está desempleado. Aún en esa situación la mujer carga con las tareas de cuidado, así que entre otras razones para seguir, digamos, reclamando por los derechos de las mujeres, el lugar que ocupamos las mujeres entre autoridades representativas o importantes en distintos lugares, como autoridades judiciales solo el 31%, el 35% en la administración pública, ¿no? Incluso en la administración pública de Alberto Fernández. Mirá que bajo en sindicatos En sindicatos y en empresas industriales el 11%, pero en la administración pública también hay más secretarias, hay más subsecretarias, pero en los lugares de máximo poder, ministerios y demás, todavía los ocupan los varones. ¿La marcha dónde es? La marcha es la marcha es el 9 de julio, como siempre, hacia el Congreso, pero hay marchas en todo el país. Natalia, gracias. Nos vemos el jueves. Atención que el jueves es el día de los fundamentos del fallo de Cristina. Lo vamos a analizar con la doctora. Mañana va a ser un día caliente. Mañana es jueves. Mañana jueves va a ser un día caliente. Nos estamos retirando. Ya está llegando Eduardo Bataglia al aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Recuerden, nuevo horario para MMD desde las 12 del mediodía hasta la 1:30 de la tarde. Chau, pásenla bien.